Hola amigos, los saluda Mary Bahamón de Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto al decreto legislativo 1532, el cual regula a los sujetos sin capacidad operativa. Este decreto que reconoce a ciertos proveedores sin capacidad operativa en base a la aplicación que SUNAT ya venía llevando en las fiscalizaciones en las que desconocía el costo-gasto o el crédito fiscal en cuanto a la determinación del IGB, puesto que una operación calificaba como no real, ya que el proveedor no tenía la suficiente capacidad laboral, no contaba con personal técnico, tampoco tenía una capacidad técnica y una capacidad de gestión y carecía de recursos económicos. Para muestra de ello, podemos verificarlo en esta resolución 798 de la Sala 4 del año 2018, en la que la SUNAT en un procedimiento de fiscalización calificó ciertas adquisiciones del contribuyente como adquisiciones no reales, y en virtud de esta información obtenida del cruce de información, pese a que se contaba con los comprobantes de pago, guías de remisión, y en algunos casos medios de pago y en otros no, se calificó la operación como no real, ya que el proveedor no contaba con capacidad operativa. Esta casuística ha sido llevada a la legislación a través de este decreto legislativo 1532. Este decreto legislativo 1532 establece que SUNAT va a tomar en cuenta los sectores económicos que tienen un mayor incumplimiento e informalidad tributaria según el tamaño, la envergadura de los sujetos, el nivel de los ingresos y el monto de cada transacción, para que pueda identificar quienes califican como sujetos sin capacidad operativa, y estos serán los que no tienen recursos económicos financieros, materiales, humanos y otros. Por ejemplo, que solamente tenga una persona en planilla y sea el encargado de realizar todas las gestiones, como recibir las órdenes de servicio, ejecutar el servicio, cobrar, dar la conformidad, o que esta persona no tenga la capacitación para brindar los servicios que supuestamente la empresa presta, que estos o los servicios brindados no son idóneos en función a la documentación establecida. Estas disposiciones de este decreto legislativo 1532 son disposiciones que se aplican, que priman por sobre las reglas generales del Código Tributario. Sin embargo, las normas del Código Tributario solamente van a ser aplicables en cuanto no se lo oponga. ¿Cuáles son las causales para que SUNAT atribuya ya a partir del 1 de enero del año 2023 a un sujeto tener la calidad de sujeto sin capacidad operativa? Es que SUNAT, a través de situaciones como sus verificaciones en campo, por la información que provenga de entidades públicas o privadas, o por información proveniente de cruces de información, va a encontrar empresas o personas naturales que no cuenten con infraestructura o bienes, o que estos no resulten idóneos, que no cuenten con activos como los que vimos en la jurisprudencia que acabamos de citar, que no tenga personal, o que el personal que tenga no sea idóneo para prestar el servicio, o cualquier situación objetiva. Esta calificación de la idoneidad en estas 4 causales para atribuir la condición de sujeto sin capacidad operativa va a ser evaluado desde los principios de la suficiencia, la razonabilidad y la proporcionalidad de los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y otros que sean empleados por el sujeto para realizar estas operaciones. ¿Cuáles son las consecuencias y los efectos para nosotros como adquirentes cuando adquirimos a sujetos sin capacidad operativa? Este decreto legislativo ha señalado expresamente que un sujeto sin capacidad operativa, todos los comprobantes de pago que estos emitan, no va a permitir que el adquirente haga uso del crédito fiscal, ni tampoco va a poder tener otro beneficio derivado o un derecho derivado del IGB. Asimismo, se ha modificado el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, en la que se precisa que no será deducible el costo computable sustentado en un comprobante de pago emitido, que a la fecha de emisión el sujeto emisor
tenga la condición de sujeto sin capacidad operativa publicado en la SUNAT. No va a ser aquel gasto deducible, aquel gasto sustentado con un comprobante de pago que a la fecha de emisión del comprobante el sujeto emisor también haya sido publicado en el portal de la SUNAT como un sujeto sin capacidad operativa. En el caso de las personas naturales que tenemos el derecho a deducir hasta 3 UITs, podremos deducir ciertos gastos, ¿no? Como los consumos en restaurantes, en hoteles, gastos por viaje o compras a artesanos. También en estos casos se nos exige que compremos a sujetos que no hayan sido calificados como sujetos sin capacidad operativa. Finalmente, en la ley de detracciones, en el decreto legislativo 940, se ha incorporado la condición o la calificación ya en publicación con una resolución firme de que el proveedor califica como sujeto sin capacidad operativa para que este sujeto no pueda solicitar la libre disposición de sus fondos en las cuentas de detracciones. La calificación ha sido considerada como una causal para el ingreso como a cuenta de recaudación de los montos depositados en las cuentas de detracción. Es el procedimiento que ha establecido la SUNAT para atribuir a un proveedor la condición de sujeto sin capacidad operativa. En principio, SUNAT identifica las causales para iniciar este procedimiento de atribución, que como ya habíamos indicado, las causales es que no cuente con una infraestructura adecuada, no cuente con activos idóneos, no tenga personal o cualquier otra situación económica que permita acreditar que el sujeto no pudo realizar la actividad económica. SUNAT va a notificar con una carta a este contribuyente qué situaciones ha evaluado. El reglamento, que todavía aún no se publica, va a establecer ciertos requisitos para esta carta. El contribuyente va a contar con 30 días para presentar los medios probatorios que desvirtúen que él califica como un sujeto sin capacidad operativa. El sujeto puede presentar una solicitud de prórroga con una anticipación no menor a 3 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de 30 días. SUNAT otorgará de forma automática 5 días hábiles adicionales. Si es que la solicitud de prórroga es extemporánea, se va a considerar como no presentada, salvo que haya existido una causal de fuerza mayor. Luego, SUNAT va a tener 30 días para que evalúe esa documentación, esos medios probatorios que el contribuyente que se le está calificando como sujeto sin capacidad operativa, SUNAT le va a notificar a este sujeto el resultado del requerimiento, el cual debe tener la evaluación de los medios probatorios presentados, así como los resultados de la verificación de campo. Si es que aquí se levanta todos los elementos que la SUNAT consideraba, por las cuales consideraba el sujeto sin capacidad operativa, allí culmina este procedimiento de atribución de calificación de un sujeto como sin capacidad operativa. En caso contrario, habrá una notificación de la resolución que le atribuye esta condición de sujeto sin capacidad operativa. Solo cuando el sujeto no desvirtuó cada una de las situaciones detectadas, en ese caso se va a publicar esta resolución. El contribuyente va a tener un plazo para impugnar. Vencido este plazo y no impugnó, la resolución queda firme. O habiendo impugnado, el contribuyente se desiste, esta resolución queda firme, ¿no? Y con esta resolución se pone fin a la vía administrativa. Es decir, si no se impugna dentro del plazo, esta resolución ya se convierte en inimpugnable. Ahora, si es que se decide impugnar la resolución, se ha establecido el mismo procedimiento de reclamación y apelación, pero con plazos diferenciados. Para impugnar la resolución que atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa, solo se cuenta con 10 días hábiles para reclamar esta resolución. Se interpone el recurso de reclamación y se tiene 5 días hábiles para subsanar cualquier requisito de admisibilidad, como es que el escrito tiene que estar fundamentado, debe tener sus fundamentos de hecho y también debe ser presentado a través de mesa de partes, debe tener la vigencia de poder, los requisitos que establece la norma. También se establece una estancia probatoria. Se da 10 días hábiles para la actuación de medios probatorios, siempre que estos hubieran sido ofrecidos en el procedimiento de imputación del sujeto como sin capacidad operativa y que no hubieran podido ser actuados por causas no imputables al sujeto.
La SUNAT va a contar con 30 días hábiles para resolver la reclamación bajo responsabilidad. Si SUNAT requiere adicional documentación al sujeto sin capacidad operativa, le otorgará 10 días hábiles más, pero que este plazo de 10 días hábiles más no computa para el plazo para resolver. Luego va a existir una resolución de reclamos. El contribuyente tendrá 10 días hábiles para presentar la apelación. Interpuesta la apelación, nuevamente se presentan 5 días para subsanar estos requisitos de admisibilidad, como es tener la afiliación al buzón del Tribunal Fiscal. Y SUNAT va a elevar este expediente al Tribunal Fiscal en 10 días hábiles. El Tribunal Fiscal contará con 30 días hábiles para resolver esta apelación bajo responsabilidad. Nuevamente, si el Tribunal Fiscal requiere mayor documentación, estos días adicionales, que pueden darse hasta el máximo 10 días, no va a contar dentro del plazo de 30 días que tiene para resolver. Se entenderá que la resolución quedó firme al último día calendario del mes en el que se notificó la resolución del Tribunal Fiscal. Esta resolución que atribuye y que confirma la situación o la calificación de un sujeto sin capacidad operativa va a ser publicada en la página web de SUNAT y en el diario El Peruano con los datos del contribuyente y el representante legal. La reglamentación respecto a la forma de notificación se encuentra pendiente. ¿Cuáles son los efectos de que esta resolución ya tenga carácter de firme? Esto implica que el sujeto que fue calificado como sujeto sin capacidad operativa va a tener, o automáticamente la SUNAT le va a dar de baja a sus comprobantes de pago físicos, a los comprobantes de pago electrónicos que permitan o que otorgan un derecho como el crédito fiscal, esto es, a las facturas. Solamente va a poder emitir boletas, notas de débito y créditos vinculadas con estas boletas o vinculados con comprobantes que hayan sido emitidos hasta el último día calendario del mes en el que se notifica esta resolución que lo califica como sujeto sin capacidad operativa. Las operaciones que realice este sujeto sin capacidad operativa no permiten, como ya hemos mencionado, utilizar su adquirente utilice el crédito fiscal, ni que pueda respaldar un costo, ni que pueda respaldar un gasto. También la norma deriva y establece una cláusula abierta que mediante reglamento se puedan establecer mayores efectos, pero recordemos que esto debe respetar el principio de legalidad. Y se establece también de que aun cuando estas operaciones califiquen como operaciones emitidas por un sujeto calificado como sin capacidad operativa, este igual debe cancelar los impuestos que puedan generar estas operaciones, ¿no? La norma señala que los efectos relacionados a los comprobantes de pago, en principio, es que los comprobantes de pago o los documentos complementarios emitidos hasta el día de la publicación no me permiten utilizar derecho a crédito fiscal, salvo que el adquirente, es decir, quienes compramos, quienes hemos recibido estos comprobantes de pago, verificamos que nos emitió un sujeto que aparece en la página web de SUNAT como un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, el adquirente puede solicitar a la SUNAT que la SUNAT le efectúe una revisión dentro de los 30 primeros días hábiles siguientes a la publicación de la resolución que califica a uno de nuestros proveedores como un sujeto sin capacidad operativa. Esta revisión SUNAT la va a realizar a través de una fiscalización parcial, ¿no? Que va a culminar con una resolución de determinación. Precisa la norma que SUNAT, además de revisar estos documentos emitidos por sujetos sin capacidad operativa, puede también evaluar otros aspectos del tributo. Lo cierto es que el contribuyente va a pedir a la SUNAT que le revise voluntariamente o que lo fiscalice voluntariamente, no solo por las adquisiciones realizadas a un sujeto que fue calificado como sin capacidad operativa, sino que podría SUNAT verificar toda la determinación de nuestros tributos. Esta figura es poco probable. Entonces, la excepción que la norma ha establecido en pocos casos se aplicará. El adquirente, otro supuesto de excepción, también la norma prevé de que puede ser que el adquirente ya se encuentre en una fiscalización.
¿no? Ya se encuentra en una fiscalización que se le inició antes de que su proveedor sea declarado como un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, la norma señala que en el caso que esté siendo objeto de un procedimiento de fiscalización definitiva o parcial o una fiscalización no electrónica, lo que puede hacer el procedimiento de fiscalización se encuentra en trámite, entonces la determinación de la procedencia del crédito fiscal o cualquier otro derecho derivado del IGB o el costo gasto del impuesto a la renta, se realiza la verificación en esta fiscalización, ¿no? Estas son las dos únicas excepciones que prevé que se pueda calificar o se pueda validar estas adquisiciones realizadas a sujetos sin capacidad operativa. En el caso de que el adquirente no haya solicitado su revisión de estos comprobantes de pago emitidos por el sujeto sin capacidad operativa, entonces vamos a tener que estos comprobantes no van a otorgar derecho a crédito fiscal. ¿Y qué ocurre? Que estos comprobantes luego, en una posterior fiscalización, yo no puedo probar la realidad, no puedo probar la fehaciencia y se desvirtúa el principio de verdad material porque la norma establece que no admite prueba en contrario. Si no solicité una revisión o no estaba yo en curso en una fiscalización y SUNAT con posterioridad me realiza una fiscalización, yo no puedo invocar a la SUNAT que valide el crédito fiscal, el costo-gasto de estas operaciones. ¿Por qué? Porque no admite prueba en contrario. Entonces, en una fiscalización parcial electrónica, por ejemplo, y si es que el único reparo es el comprobante emitido por el sujeto sin capacidad operativa, este plazo de 10 días hábiles que tiene un sujeto para proporcionar la documentación o contradecir la preliquidación de una fiscalización parcial electrónica solamente puede estar vinculada a cálculo o a errores de cálculo. Solamente yo puedo hacer descargos respecto de errores de cálculo, pero no puedo cuestionar la validación del crédito fiscal si es que yo no solicité una revisión o no estaba en una fiscalización. Lo mismo ocurre en el caso de las resoluciones de multa. Entonces, si es que las multas se han generado por la consideración de impuestos, la determinación de estas facturas que me generaron costo, gasto o crédito fiscal, de igual forma yo no puedo cuestionar esta determinación efectuada por la administración tributaria. Y se establece como un requisito de admisibilidad de que se tenga que cancelar si es que se está cuestionando adquisición o reparos vinculados a adquisiciones a sujetos sin capacidad operativa y otros reparos. Respecto de los reparos vinculados a sujetos sin capacidad operativa, se tiene que pagar el total de la deuda asociada, ¿no? Por las cuales ya no se puede cuestionar. Y la reclamación y la apelación extemporánea dentro de 6 meses es admitida a trámite solo siempre que se pague la totalidad de la deuda asociada a los reparos a los comprobantes de pago sin capacidad operativa. Esta norma no solamente atañe al sujeto, persona natural o jurídica, que se califique como sujeto sin capacidad operativa, sino que en el artículo 12 de este decreto legislativo 1532 se establece que en el caso que el socio, el participacionista, el titular de una IRL califique como un sujeto sin capacidad operativa y luego de haber tenido esta resolución crea una persona jurídica, que puede ser una IRL, puede ser una sociedad o puede ser un contrato de asociación en participación, estas personas jurídicas también van a calificar como sujetos sin capacidad operativa. Así precisa que si el titular de la IRL con resolución firme de calificar como un sujeto sin capacidad operativa, entonces la IRL que él puede haber creado con posterioridad a que se le calificó como sujeto sin capacidad operativa, también va a calificar como una empresa sin capacidad operativa. Si es que hay una IRL con resolución firme de calificar como un sujeto sin capacidad operativa, y esta IRL tiene el mismo titular que fue calificado como sujeto sin capacidad operativa, ambas IRLs van a ser calificadas como sujetos sin capacidad operativa. Si es que la IRL con resolución firme, cuyo titular ha sido también calificado como un sujeto sin capacidad operativa, toda IRL va a ser calificada como sujeto sin capacidad operativa.
Si es que el titular de la IRL fue calificado como sujeto sin capacidad operativa y este participa en un contrato de colaboración empresarial, este contrato de colaboración empresarial también va a tener la misma calificación de sujeto sin capacidad operativa. Si es que se crea una sociedad y en esta sociedad participan personas naturales o jurídicas que fueron calificadas como sujetos sin capacidad operativa, la sociedad nueva creada a partir de la notificación de la resolución firme que los calificó a los socios como sujetos sin capacidad operativa, también esta sociedad va a calificar como sujetos sin capacidad operativa. En el caso de los contratos de asociación en participación, también, si es que está conformado por sujeto con una participación mayor al 20%, por sujetos sin capacidad operativa, y este contrato se suscribe con posterioridad a esta calificación, este contrato de colaboración empresarial también será un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, a partir del día calendario siguiente de la fecha de la publicación de la IRL o de los contratos de colaboración empresarial, que también van a ser calificados como sujetos sin capacidad operativa, se va a producir los mismos efectos que se produjeron para sus titulares. Se produce la baja de series de comprobantes que otorguen derecho a crédito fiscal, ¿no? Y hay una restricción que se mantiene hasta el vencimiento del plazo de 5 años aplicable a todos sujetos sin capacidad operativa, que originó que la IRL o el contrato de colaboración empresarial o sociedad se encuentre en estos supuestos. Si es que luego de culminado el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, el contribuyente decide impugnar ello ante el Poder Judicial y le da la razón, entonces en esas circunstancias, si es que se levanta y se desvirtúa esta calificación de sujetos sin capacidad operativa, la SUNAT debe publicar ese resultado que proviene de la sentencia en la página web de SUNAT y en el diario El Peruano. Y el ser dejado sin efecto esta calificación de sujetos sin capacidad operativa al titular también conllevará de que se deje sin efecto la calificación de sujetos sin capacidad operativa a la IRL o a la sociedad anónima o a los contratos de colaboración empresarial que por accesoriedad y por la participación de sujetos sin capacidad operativa dentro del accionariado o de la participación o titularidad, los calificó como sujetos sin capacidad operativa. Entonces, a tener mucho cuidado, desde ya, si bien es cierto, este decreto legislativo 1532 entra en vigencia el 1 de enero del año 2023 y las consecuencias de contratar con un sujeto sin capacidad operativa son nefastas, puesto que si es que no es costo, incluso esto va a conllevar a que no se pueda utilizar la depreciación de un activo, porque el activo fue adquirido a un sujeto sin capacidad operativa, o que si es que adquiera un sujeto sin capacidad operativa no pueda utilizar el crédito fiscal, no pueda deducir gasto alguno. A la fecha, en el año 2022 y ya desde antes, la SUNAT a través de sus fiscalizaciones ha aplicado estos criterios para calificar una adquisición como una operación no real y en consecuencia reparar el crédito fiscal o reparar el costo o gasto. Espero que esta información les sea de utilidad.